¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bueno, me presento, yo soy José Sánchez, soy el responsable de capacitación, digamos lo que es onboarding y retención dentro del Consorcio Abierto. Me acompaña Martín Lermer, nuestro querido amigo abogado desde Córdoba. Y bueno, primero que nada, agradecerles a todos este momento que se están tomando para participar de este webinar. Ya son más de casi 170 personas participando, un muy buen número que va a seguir creciendo dentro de un ratito. Y bueno, a ver, el tema de hoy ya de por sí, yo creo que la convocatoria lo confirma, es un tema de muchísimo interés, justamente expensas ordinarias y extraordinarias. La idea de hoy es, bueno, repasar un poquito, eh, bueno, todo el contexto, toda la cuestión relativa con la ley de alquileres, relaciones de propietarios e inquilinos, bueno, procedimientos en relación a cómo manejar las deudas, que eso es principalmente tenido que ahora con mayor detalle va a explayar Martín. Después vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, por el sistema Consorcio Abierto. Una de las últimas actualizaciones que hicimos, muy importante del sistema, eh, es puntualmente poder hacer una gestión mucho más potente de las expensas ordinarias, extraordinarias, fondo de reserva también, por ejemplo, tener un buen detalle de lo recaudado en concepto de cada cosa, poder mantener o llevar las cuentas corrientes individuales de cada uno de esos conceptos. Realmente fue un cambio muy, muy importante en cuanto a la historia del sistema. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de foco en eso y después al cierre vamos a estar atendiendo todas las dudas y consultas que nos vayan a hacer. Así que bueno, paciencia y quédense con nosotros hasta el final. Bueno, con esto aclarado, ahí sí le doy pie a Martín. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Hola a todos los presentes, veo que son un montón, la verdad. Así que me alegro mucho. Es un tema bastante interesante, parece. Así que vamos a largar si a todos les parece. La Bueno, idea es, si me perfecto. das la autorización, José, voy a tratar de compartir la pantalla. Pido disculpas por mis desprolijidades, porque no soy lo que se dice un especialista en tecnología. Pero si pones ahora compartir pantalla, ¿no te permite? Ahí lo hacemos, ahí lo hacemos, ahí lo hacemos. Ahí lo hacemos. Ventana. Ahí me veo yo, muy bien. Dame un Ahora, segundito. Ahí. ahí está, perfecto. Ahora tendrías que ponerle pantalla completa, me parece así. Vamos a intentarlo. A ver, a ver. Hace un ratito había salido bien. Sí. Bueno, Ahí no. viste, a veces puede fallar. Pero bueno, si te parece, si no avancemos directamente desde acá, igual se ve bien, se entiende perfecto. Ahí nos confirman en el chat si están pudiendo ver bien la presentación de Martín. A ver, avísame si se ve, porque yo, si se puede ver, si no lo tenemos que ver de otra manera, lo cierro y lo volvemos a abrir. No, no, se ve perfecto, ¿eh? Yo lo estoy viendo bien, así que no te preocupes. Dale para adelante. Listo entonces, largamos. Bueno, de vuelta, buenas a todos, buenas tardes. La idea de hoy es tratar de hablar sobre la realidad de lo que nosotros llamamos expensas ordinarias y extraordinarias, dentro, por supuesto, del marco de la propiedad horizontal y dentro del marco de los contratos de alquileres, porque, como vamos a ver un poquito más adelante, resulta que está todo tan relacionado que a veces tiende a confundirse un poquito. He trazado unos pequeños objetivos para este mini webinar. Vamos a tratar de, por una cuestión de tiempo, de reducir todo, pero la idea es que nos vayamos de acá todos entendiendo mínimamente de qué se trata cuando hablamos de expensas, poder tener alguna regla para diferenciar entre qué son las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias, poner en duda todo lo que creemos saber sobre esto. Vamos a tratar de explicar rápidamente cuáles son las distintas teorías que existen sobre la identificación de unas y otras, pero siempre desde este pensamiento crítico. Lograr hacernos esta pregunta, en vez de qué son las expensas, que decíamos en el punto número 1,
tratar de entender para qué son las expensas. Y ahí vamos a entender por qué la importancia de cambiar un poco la forma en que miramos esto. ¿Qué son las expensas? Acá, como ustedes verán en la pantalla, ponemos, es un raro comienzo. ¿Por qué? Porque en el código nuestro, nuestra ley de fondo, no se establece una definición exacta de lo que es una expensa. En la derogada ley, en la ley 13512, cuando se mencionaban las expensas comunes, tampoco había una distinción entre expensas ordinarias y expensas extraordinarias. Recién con la modificación de esta ley, de la ley 13.512, el Código Civil y Comercial incorpora conceptos, o sea, menciona tanto a las expensas ordinarias como a las expensas extraordinarias, pero lo menciona de manera muy ambigua, sin definir en realidad ni distinguir qué es cada una de ellas o para qué son cada una de ellas, que es la idea de este webinar a los fines de tratar de entenderlo. Vamos a generar algunas reglas para que cada uno pueda pensar, porque si no entramos en la discusión de cada concepto si corresponde a una expensa ordinaria o una expensa extraordinaria. Nosotros sabemos que lo que nuclea las expensas es la expensa común. Todas las expensas son expensas comunes. Veamos qué dice el Código Civil y Comercial respecto del artículo 2048. Dice que son gastos y contribuciones. Cada propietario debe atender, repito, cada propietario debe atender los gastos de conservación y reparación de su propia unidad funcional. Hasta acá no hay ninguna discusión. Pero dice, asimismo debe pagar expensas comunes ordinarias de administración. Acá introduce por primera vez nuestro código este concepto de expensas ordinarias de administración y continúa. Y reparación o sustitución de las cosas y partes comunes o bienes del consorcio necesarias para mantener en buen estado las condiciones de seguridad, comodidad y decoro del inmueble, perdón, y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o por la asamblea. Pero continúa. Igualmente son expensas comunes ordinarias las requeridas por las instalaciones necesarias para el acceso de la circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles. Debe también, y esto lo hemos subrayado por algo, debe también pagar expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea. Va de vuelta. Debe también pagar expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de asamblea. Como verán, en este mismo artículo se diferencia la existencia de las expensas comunes de las expensas, las expensas ordinarias de las expensas extraordinarias. ¿En base a qué? No queda muy claro. Lo que se dice acá es que son las expensas extraordinarias las que son dispuestas por la asamblea. Como veremos un poquito más adelante, esta parte de este artículo es la que genera una de las teorías respecto de qué podemos entender por expensa extraordinaria. Pero seamos claros, la expensa es el alimento de los consorcios. En general, por la naturaleza del consorcio, el consorcio no debería tener otro ingreso. Más allá de que todos sabemos que cuando hay épocas de crisis, como lo es la Argentina de los últimos 50 años, 30 años, lo que ustedes quieran, todas las regulaciones están en excepción. Y como verán, en esto no escapa el tema de lo que estamos tratando en este momento. Entonces, si nosotros sabemos que todas las expensas son gastos comunes y que están relacionadas con el pago de los gastos de administración, la reparación, sustitución de cosas de partes comunes y las resultantes de las obligaciones impuestas al administrador por la ley, por el reglamento o la asamblea, podemos definir en principio que las expensas van por el lado del mantenimiento general de lo que es el edificio, ya sea el mantenimiento, como dice el artículo,
en general, el mantenimiento, las reparaciones, las sustituciones de alguna maquinaria que pueda haber, etc. Respecto de las diferencias entonces entre la expensa ordinaria y la expensa extraordinaria, el Código Civil y Comercial no dice mucho más de lo que venimos hablando. Manifiesta, como dijimos recién y lo mostramos, que las expensas extraordinarias son las que están dispuestas por resolución de asamblea. Sin embargo, resulta tan importante el entender de qué estamos hablando cuando hablamos de una y otra, que genera mil dudas. Cualquiera de todos los presentes acá va a tener sin ninguna duda ejemplos de situaciones en concreto como, no sé, un gasto por un juicio, un gasto por una multa, una reparación, una membrana que hay que volver a hacer, y todos tendrán una teoría bastante válida. ¿Por qué? Porque cuando la ley no establece alguna definición, lamentablemente empiezan a correr las interpretaciones sobre esa ley. Y ahí es donde empiezan a aparecer distintas interpretaciones y distintas teorías sobre qué podemos entender por una o qué podemos entender por otra. Y ahí es donde estamos parados en esta actualidad, donde seguramente si nosotros consultásemos a los presentes y dijéramos, bueno, ¿de dónde surgen las expensas extraordinarias? Vamos a tener mil teorías sobre una es una expensa extraordinaria, otra es una expensa ordinaria, etc. Busquemos entonces alguna manera de ponernos de acuerdo. Cuando la ley no lo dice, aparecen las teorías, las interpretaciones. En primer lugar, dadas por los doctrinarios, que son aquellos abogados que interpretan la ley y hacen notas, hacen libros, etcétera, que hay un montón en Argentina, por suerte, y todos muy buenos. La primera teoría que nosotros resaltamos, hay más, pero la primera teoría entonces surge, como dijimos, de la propia ley y dice, las teorías, las expensas extraordinarias son aquellas que lo dispone así la asamblea. Dicho de otra manera, son expensas extraordinarias cuando la asamblea dispone que esas expensas sean extraordinarias. Como primera teoría parecería ser bastante correcta en base a lo que surge del artículo 2048 que leímos recién. Que las asambleas extraordinarias solo pueden ser dispuestas por la asamblea. Se ampara en el artículo 2046 también, que dice, debe también pagar las expensas comunes extraordinarias dispuestas por resolución de la asamblea. Pero, ante esta primera teoría, la pregunta del millón es la que surge de la filmina al final, donde dice, ¿de dónde dice? ¿Dónde dice que solamente pueden estar dispuestas por asamblea? Dicho de otra manera, la asamblea puede disponer que determinados gastos sean extraordinarios, pero no necesariamente solamente es la asamblea la que disponga a un gasto como extraordinario para una expensa. Porque si esto fuera así, imagínense desde la práctica, desde una visión netamente práctica y concreta, la dificultad que le generaría a cualquier administrador el tratar de resolver, por ejemplo, algún gasto que sea extraordinario, mejor dicho, un gasto que sea inmediato, que no esté previsto y que necesite ser pagado a la brevedad posible. Si tiene que llamar a una asamblea, si tiene que, con los términos, con los plazos necesarios para que eso sea legal, muchas veces quedamos desfasados, muchas veces quedamos fuera de la lógica y terminamos pagando de más por lo que fuera, o no reparando lo que haya que reparar con la urgencia que se necesita, ¿no? Entonces parecería ser que esta teoría de que las expensas extraordinarias son aquellas que lo establece la asamblea no es la que más nos completa a la hora de tratar de dilucidar qué es una y qué es otra. Aparece una segunda teoría, que es la que hoy por hoy está más generalizada, que es la teoría que menciona las expensas extraordinarias como aquellos gastos que hacen a la habitualidad del gasto. Es decir, esta teoría, los gastos y contribuciones son habituales
tanto de administración, reparación, sustitución de cosas y partes comunes o bienes del consorcio son expensas comunes ordinarias. Cuando hablamos de habituales, no significa que estemos hablando de mensuales, estamos hablando de habituales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, incorporaríamos dentro de una expensa ordinaria a un gasto de pintura que se tenga que hacer en el edificio y que se pueda hacer cada 2 años, una impermeabilización de la terraza que se puede hacer cada año, cada 2 años, cada 3 años, y sin embargo, por más que no se hagan de manera mensual, está dentro de una norma habitual. Por defecto, entonces, aquellos gastos y contribuciones que no sean habituales y que estén relacionados ya sea con la valorización del edificio, la modernización de la maquinaria, la adecuación a normas legales, ejemplo, los ascensores, que muchas veces cada jurisdicción municipal tiene sus pautas legales que van modificándose, la existencia de la posibilidad de tener ascensores con puerta tijera, los que no, los libros de ascensores, insisto, cada jurisdicción municipal tiene sus normas. Esta adecuación, que no es habitual, formaría parte de una expensa extraordinaria y habilitaría de esta manera que el administrador las programe como extraordinarias sin necesidad de una asamblea llamada a ese efecto. Surge esto de la ambigüedad del lenguaje español. Dice, nosotros tenemos un lenguaje español que es muy rico a la hora de expresarse, pero también es muy ambiguo porque una misma palabra tiene muchas acepciones. Entonces, específicamente del significado de la palabra extraordinario. Esta palabra tiene sus raíces en el latín, proviene de la combinación de dos términos, que es extra, que significa fuera de, y ordinarius, que significa ordinario o regular. Por lo tanto, y como dice acá la Firmina, el significado literal de la palabra extraordinario sería algo así como algo que está fuera del ordinario y que se aparta de lo común. De este contexto es que surge la teoría esta de la habitualidad, que nos permite diferenciar, a lo mejor desde un punto de vista todavía más práctico que esa primera teoría, de qué hablamos cuando hablamos de expensas ordinarias o de expensas extraordinarias. Ahora bien, existen muchas otras teorías. Podemos hablar durante horas sobre qué es una expensa ordinaria y qué es una expensa extraordinaria y tomar sobre la base de la práctica. Lo que nosotros nos tenemos que preguntar entonces, lo que a mí me gusta preguntar entonces, más que entender qué es una expensa extraordinaria o qué es una expensa ordinaria, es para qué es una expensa extraordinaria. Y ahí es donde creo yo que vamos a comenzar a encontrarle el sentido a esta diferencia que nuestro legislador interpone, repito, en la nueva codificación del Código Civil y Comercial de la Nación del 2014, porque la ley anterior no las diferenciaba y sin embargo era práctica habitual que nosotros, los administradores, los doctrinarios y los que trabajamos en el mundo de la propiedad horizontal, sí contáramos con esta diferencia. Les propongo tener un enfoque nuevo y analizar, como les digo, no el qué es, sino el para qué es una expensa extraordinaria. Desde este punto de vista, arranquemos de vuelta con este análisis para tratar de entenderlo. ¿Para qué nuestro legislador introdujo en la norma esta distinción que antes no había? Cuando yo pregunto esto, normalmente me dicen, bueno, porque esto es importante a la hora de los alquileres, porque como decía la ley de alquileres, hoy derogados, pero cuyos contratos todavía hay muchos vigentes y van a estar vigentes por mucho tiempo, y más allá de la derogación o no, lo cierto es que en la práctica de los contratos de alquiler se sigue manteniendo esta distribución de
las expensas extraordinarias las paga únicamente el propietario. Y las ordinarias las paga el inquilino. Pero ojo, lo pongamos en signo de preguntas. ¿Cree alguno de los presentes que la existencia de esta distinción entre expensas ordinarias y extraordinarias surge de la necesidad de establecerla por la ley de alquileres? La respuesta es no, porque el código es anterior. La distribución entre expensas extraordinarias y ordinarias fue anterior a la ley de alquileres, con lo cual no tiene una relación directa con eso. Entonces, ¿para qué sirve esta distinción entre unas y otras? Les propongo cambiar ese chip que tenemos y que me sigan en lo que viene ahora. Sostengo que esta distinción, el para qué, sirve como un ajuste a la cuenta de expensas. Veamos en la ley. El artículo 2067 del Código Civil y Comercial, en el inciso D, incluye una obligación que es para el administrador de practicar la cuenta de expensas y recaudar los fondos para satisfacerla. Va de vuelta. La ley le da al administrador la obligación de practicar la cuenta de expensas. Tampoco aclara demasiado qué es practicar la cuenta de expensas. Algunos sostienen que es la rendición de cuentas que tiene que hacerse, otros sostienen que se trata de la liquidación solamente mensual. La norma establece que la asamblea ordinaria, es a los fines de practicar la cuenta de expensas. Lo dice la norma. Y esto no puede ser confundido con la rendición de cuentas. Es decir, una de las características de las razones de ser de la asamblea ordinaria es, lo que todos sabemos, la rendición de cuentas del periodo inmediato anterior al momento que se hace la asamblea. Es decir, hoy hacemos la asamblea y yo tengo que rendir cuentas de los ingresos, de los egresos, que pasó en el último periodo. Sin embargo, no es lo mismo que lo que significa el inciso D del artículo 2067, que es practicar la cuenta expensas. Y la prueba está en que la rendición de cuentas aparece como una obligación en el inciso E, y practicar la cuenta expensas aparece como una obligación en el inciso D. Es decir, un mismo artículo contiene dos incisos. Por lo tanto, no estamos hablando de sinónimos, sino de verdaderas obligaciones diferentes. Sabemos todos los presentes, creo yo por lo menos, que entendemos que es una rendición de cuentas para atrás. Entonces, ¿por qué aparece como otra obligación practicar la cuenta de expensas? Hay una sola forma de entender todo esto. Y esa forma es la de entender lo que en doctrina normalmente se llama como el principio de de liquidar expensas, del principio de vengado o a pagar. Es decir, es una liquidación de expensas que se hace a futuro. Nuestro legislador pretendió que el administrador realice su cuenta de liquidaciones sobre la base de lo que gastaría en el ejercicio siguiente, para que se reparta conforme a esa liquidación las expensas. Dicho de otra manera, la obligación de la asamblea ordinaria básicamente está dividida en dos: en rendir cuentas para atrás y en hacer una cuenta de expensas para adelante. Dicho de otra manera también es más o menos lo que se estima que se va a gastar en el periodo que sigue. Más o menos, porque acá es donde empieza a correr nuestra Argentina. Entendido de esta manera, las expensas ordinarias, entonces, son aquellas que integran esa cuenta de expensas, aquella que el administrador puede programar para adelante para decir, en el ejercicio que sigue, en el ejercicio anual que sigue, vamos a gastar más o menos lo que sigue.
no me maten, yo entiendo dónde estamos hoy en la Argentina y es lo que viene ahora. En este contexto, entonces, el para qué de las expensas extraordinarias es justamente una metodología de ajuste no contable, no me maten los contadores que puedan estar presentes, pero sí es una metodología que nuestro legislador nos da para ajustar, es decir, las expensas extraordinarias serían aquellas que se encontraban fuera de esa planificación y que surgían, y fíjense en la firmeza que habla en pasado, surgían de alguna situación específica no prevista, es decir, una obligación legal o una decisión asamblearia para mejorar, para una mejora edilicia, para mejorar el edificio, como puede ser agregarle rejas, bueno, mil cosas en un edificio. En la teoría de lo que se usaba entonces, las expensas extraordinarias no era un qué son, sino un para qué son. Son aquellas que estaban fuera de esa cuenta de expensas y se usaba justamente para los gastos que no se advertían. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sigue. Nos advirtió que nuestra Argentina contaba desde históricamente con inflación anual de una magnitud que impide, desde un punto de vista práctico y concreto, absolutamente a los administradores tratar o poder hacer una cuenta de esta manera. Nadie sabe cuánto iba a estar el mes que viene los gastos que hoy se pagaban 15, mañana se podían pagar 20, la luz, el gas, lo que fuera, los servicios de limpieza, los mismos empleados del consorcio, con lo cual esta forma se desbarajustó. Y cuando se desbarajustó, se perdió el eje. Y cuando se perdió el eje, empezaron a aparecer estas teorías para tratar de justificar algo que era mucho más sencillo de entender desde el punto de vista de la lógica jurídica por la que fue creada. De esta manera, vamos a pasar a ya teniendo un tip sobre qué es o para qué es una expensa extraordinaria, nosotros podemos entender que la expensa extraordinaria puede ser catalogada de tal por el administrador o por la misma asamblea. Ahora bien, ¿quiénes son los que están obligados al pago? Ahora vamos a intentar atarlo un poquito a los alquileres. El artículo 2050, cuando menciona quiénes son los que están obligados al pago de las expensas, dice, además del propietario, están obligados al pago de los gastos y contribuciones de la propiedad horizontal. Fíjense que no habla de expensas ordinarias o extraordinarias, habla en su totalidad, a todos aquellos poseedores por cualquier título. Hago una aclaración, los inquilinos no son poseedores en nuestro derecho, con lo cual no están incluidos en este artículo. Entonces, si todos nosotros sabemos que los inquilinos tienen la obligación de pagar expensas, ¿por qué no están incluidos acá? Veamos lo que decía la ley de alquileres. Ley de alquileres que fue sancionada, bueno, ahí lo pongo como un dato más, 2020, generó muchos cambios, pero estos cambios que genera cuando se sanciona la ley de alquileres son cambios que se generan en la relación de inquilinos con los locatarios, de locatarios con los locadores. Entre estos cambios importantes tenemos todo lo relacionado con esta charla, es decir, aquella obligación del locatario de pagar parte de esas expensas. Y acá es donde aparece un mito. El mito es, en la ley de alquileres no obliga al pago de las expensas ordinarias que casi toda la gente entiende que tiene que pagar los inquilinos. La ley de alquileres no obliga, sino que obliga el pago de las expensas habituales. Esto es lo que suma también a la teoría de la habitualidad. Dice así, solo puede establecerse que están a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales
entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. Dicho de otra manera, en lo que tiene que ver en la relación con el inquilino, con el locatario, no hay una relación directa entre cuáles son las expensas ordinarias o extraordinarias, sino la habitualidad de esto. Por lo menos es lo que establecía así. Nosotros, como al tratar de interpretar todo esto, terminamos generando este mito de que las expensas ordinarias son aquellas relacionadas que tienen la obligación de pago los inquilinos. Sin embargo, la realidad de esto es que son aquellas que están obligados a pagar por ser habituales. Así la ley de alquileres marcaba la aparente incorporación de esta manera, al mencionar las expensas, aparente incorporación del inquilino a la ecuación consorcio-consorcista y obligados al pago de expensas. Sin embargo, esta relación no es real y se presta a muchas confusiones. El locatario o inquilino no tiene ninguna relación y no interfiere en la relación de consorcio-consorcista, que era lo que veníamos charlando hasta el momento, con todo lo que venimos diciendo sobre expensas ordinarias y extraordinarias. La ley de alquileres marcaba una obligación que era únicamente entre locador y locatario. Va de vuelta para que se entienda mejor. La ley de alquileres no interviene en el trabajo del administrador, interviene en la relación entre locador y locatario. Independientemente de que un administrador, y yo estimo necesario, intente hacer o haga esta distinción porque le sirva a sus consorcistas, y le sirva a sus consorcistas, incluso más allá de ser sus clientes, colabora con la transparencia de las liquidaciones. Pero lo cierto es que en la relación que se genera a partir de esa ley de alquileres, o mejor dicho, en cualquier alquiler, contrato de alquiler, es una relación en la cual el consorcio queda absolutamente ajeno. Tan es así que quien debe las expensas, ya sea ordinarias o extraordinarias, es el propietario. Como dice el 2050, además del propietario y cualquier poseedor a cualquier título. Que repetimos, el inquilino no es poseedor. De esta manera, el locatario e inquilino debe expensas, pero al locador, no al consorcio. De esta manera también entendemos que el administrador no tiene facultades para reclamar vía judicial, estamos hablando, extrajudicialmente podemos discutirlo, pero judicialmente el administrador no tiene facultades para reclamar las expensas al inquilino, sino que debe reclamárselas al propietario. Y será el propietario el que tendrá que darse vuelta una vez que paga la totalidad, si es que su inquilino no se las paga a él o no pagó directamente el inquilino a la administración, darse vuelta y reclamarle al inquilino el pago de lo que él ya haya pagado al consorcio. En un juicio, en una acción ejecutiva de cobro de expensas, el inquilino queda afuera porque no puede ser reclamado judicialmente por el consorcio. Reitero, el propietario sí le puede reclamar porque existe una relación que es directa, generada justamente por la ley de alquileres o el contrato de alquiler en sí mismo. Reiteramos el concepto. Todos sabemos acá que más allá de que la ley de alquileres hoy se encuentra derogada, tenemos una gran tanda de alquileres que siguen vigentes y sin perjuicio de eso, los nuevos alquileres también mantienen esta distinción porque es conveniente, es práctica y la verdad es que ha venido a solucionar muchos inconvenientes esto de distinguir para el alquiler siempre y cuando entendamos de qué se trata una y de qué se trata la otra, ¿no? Dicho de esta manera, creo que tenemos las pautas de lógica necesarias como para poder distender un poquito esta situación. Entiendan que
ante un título ejecutivo, una expensa que tenga que cobrarse por mora, el administrador va a reclamarle únicamente al propietario o al poseedor, no al inquilino. Sin perjuicio de eso, en colaboración con lo que dice la ley, que sí distingue en este para qué, sí distingue entre una expensa y otra, y a su vez, a los fines del contrato de alquiler que pueda llegar a tener cualquiera de nuestros propietarios consorcistas, es fundamental mantener esta distinción de ordinarias y extraordinarias. Pero ahora sí, gente, ya podemos entender, ya podemos discernir con estas pautas que hemos dado de qué se trata cuando hablamos de expensas ordinarias o extraordinarias. Creo que estamos más que en hora. No sé, José, si estoy en lo cierto. No, impecable. Es más, si querés darle 10, 15 minutitos más, estamos perfectos. Eh, Me gustaría, ya que estamos con el chat y qué sé yo, a lo mejor han surgido alguna duda. Yo al compartir no lo podía ver, así que cualquier cosa estoy a disposición para empezar. bueno, hagamos una cosita. Pasemos un segundito a ver siguiendo con el programa, hagamos un pequeño repaso de la plataforma y después al cierre, ahí atendemos que ya tenemos, ahí fui tomando nota de algunas de las preguntas y después, bueno, cuando abramos el espacio, seguro que van a llegar varias más como para aclarar cualquier duda o consulta que haya quedado de los participantes. Así que bueno, a ver, ahora para dar inicio, voy a ir compartiendo pantalla. Les pido por favor si me pueden confirmar que se ve bien. Deberían estar pudiendo ver nuestro sistema. Mm, a ver, ¿me pueden confirmar si se ve? Listo, perfecto, gracias. Bueno, a ver, para los que no conozcan Consorcio Abierto, uno, bueno, bienvenidos. Dos, bueno, Consorcio Abierto es un sistema de gestión 100% online para la administración de consorcios, ¿no? La idea es que sea una herramienta que les facilite su tarea diaria, sobre todo lo enfocado en la parte contable administrativa, digamos que a fin de mes va a derivar en la expensa, así como también agilizar todo lo que es la parte de comunicación con los consorcistas, ¿no? La idea es que esto sea una solución integral para su administración y su gestión diaria. Si tuviera que hablar de todo el sistema, la realidad es que tomaría más de una hora. Lo que nos atañe hoy es esta última actualización que hicimos de la plataforma que nos permite hacer una gestión diferenciada de las expensas ordinarias y extraordinarias por unidad funcional. Por lo tanto, voy a proceder a ingresar a alguno de los consorcios que tenemos en esta administración de prueba y les voy a ir comentando algunas de estas novedades. Como punto principal, de vuelta, esto probablemente le resulte mucho más familiar, obviamente al que conoce el sistema, el que ya es usuario y cliente, que ahí me fijé en el listado de participantes, ya hay muchos, pero a los que todavía no conozcan el sistema en detalle, obviamente los invitamos a ponerse en contacto con nosotros, a solicitar una reunión, una demo, para ir más a fondo justamente con cómo el sistema les puede facilitar el trabajo. Ahora bien, lo primero que tenemos que aplicar en un edificio que nos gustaría hacer este desglose es justamente habilitar la funcionalidad de desglose de conceptos para la recaudación de deudas, ordinarias, extraordinarias, etc. Y algo que es particularmente práctico que implementó el equipo es la posibilidad de elegir, en caso de un pago parcial, sobre qué concepto va a aplicar primero ese pago. Yo cuando, no sé, liquidé 100, de los cuales son eh, 40 ordinarias, 40 extraordinarias y 20 de fondo de reserva, y me pagó 50. ¿Qué voy a cancelar primero? ¿No? Entonces, en base a eso vamos a poder seleccionar o definir, digamos, la priorización, digamos, de cancelación de la deuda por tipo. Así que bueno, una vez habiendo definido este criterio, vamos a darle guardar. Y ahora sí, como para ir a ser lo más expeditivos posibles, simplemente voy a hacer la liquidación de la expensa para poder ya para poder vislumbrar justamente cómo vamos a poder ver estas cuentas corrientes por separado. Entonces acá vamos a mandar, no sé, 50.000 pesos por fondo de reserva. Voy a repetir la liquidación del mes anterior, que estoy mandando
500.000 por ordinarias, 350.000 por extraordinarias. Y bueno, acá definidos las fechas de vencimiento por primer segundo, tasas de recargo, etcétera. Acá tengo un listado de todos los morosos. De vuelta no voy a hacer mucho doble clic en esta cuestión. Vamos a liquidar la deuda. Ya tenemos un prorrateo y con esto armado voy a hacer directamente la liquidación de la expensa. Sí les puedo mostrar rapidito algo que me parece de valor. Están viendo la expensa, ¿no? Digamos el PDF, el borrador. Más que nada para que vean la diferencia entre el antes y el después. Esto es una expensa hecha sin desglose, digamos, de ordinarias extraordinarias. Y ahora vamos a poder generar una para que veamos cómo se modifican los ingresos a partir de que ya tenemos este detalle, ¿no? Así que bueno, con eso definido, vamos a finalizar y cerrar definitivamente el periodo. Ahora bien, ya estamos en el mes siguiente. Acá no hagan caso del periodo, ya que estamos usando un consorcio de prueba. Pero bueno, ¿cómo vamos a poder diferenciar o ver distinto justamente, o qué cambió en el antes y el después? Yo si vengo a ver una cuenta corriente de un vecino, en el momento que creé este consorcio estaba muy a full con la escaloneta, así que todos los nombres van a ser jugadores de la selección, lo lamento. Pero bueno, a partir de ahí fíjense que ahora ya tenemos la última expensa emitida y podemos ver cuánto se liquidó por ordinario, cuánto se liquidó por extraordinario y cuánto se liquidó por fondo de reserva. Y la sumatoria de cada una nos da al saldo total a pagar, que a eso se suma la deuda que tenía previa por expensas anteriores no pagadas, ¿no? Incluso, si venimos acá, tenemos el detalle de la expensa anterior, por la cual se están aplicando los intereses de 4.090 pesos, y después lo que es de este mes vigente, que es tanto de expensas ordinarias, tanto de expensas extraordinarias y tanto de fondo de reserva. Ahora bien, ¿cómo vamos a poder, o siguiendo el ejemplo que yo les comentaba antes de un pago parcial, ¿no? Venimos acá a la parte de cobranzas, sigamos con Armani, y vamos a decir que le estamos registrando una cobranza parcial por 50.000 pesos de la deuda total que tenía. Y le vamos a dar guardar. Ahora bien, si venimos de vuelta a la cuenta corriente, vamos a ver que el pago parcial canceló intereses, me queda una deuda parcial de ordinarias, porque según lo que yo había definido, el saldo restante va a ir sobre primero ordinarias y todavía me queda pendiente totalmente de pago las extraordinarias y el fondo de reserva. Ahora, por ejemplo, otra actualización muy importante que se hizo es la posibilidad de reimputar una cobranza, ¿no? En este caso, hola, hola, ¿me Ahí pueden está. poner de vuelta como coanfitrión, por favor?
Perdonen, pequeño problemita técnico. Ahí estamos. Ahora sí, perdón. No sé, tuve un pequeño corte de internet, cosas que pasan. Eh, Díganme hasta qué tan atrás nos quedamos con o qué tanto me queda hablando solo. ¿Hola? ¿Me escuchan? Y José, perfecto, hasta la reimputación de cobranza. Ok, ahora ya comparto pantalla nuevamente. Bueno, ahí estamos de vuelta. ¿Se ve bien? Ok, listo. Perfecto. Entonces, perdón, les estaba comentando justamente la posibilidad que vamos a poder hacer directamente de modificar el criterio de imputación de una cobranza. Incluso, no lo haría, pero ya es posible hacer cancelación de deudas intermedias. Tal vez cancelo la deuda de abril cuando todavía tengo marzo pendiente de pago. Obviamente la lógica siempre dice que cualquier pago tiene que imputar primero sobre la deuda más antigua, cancelando primero intereses y luego capital. Pero bueno, si su criterio sí lo define, podrían hacerlo, o el sistema ahora se los habilitaría. Y después, de vuelta, puedo elegir si total o parcialmente puedo seleccionar qué concepto va a cancelar primero un pago parcial, ordinario, extraordinario o fondo de reserva. Esto, la verdad que sí es un cambio radical en cuanto a cómo el sistema venía procesando estas cuestiones, por lo que la verdad fue un gran trabajo del equipo de desarrollo poder armar esta. Lo mismo también lo vamos a poder ver acá desde gestión de deudas. Si se fijan, por ejemplo, yo tengo con moroso, antes, el mes anterior o el mes adeudado, nos venía consolidado, era solamente me debe 40.909 pesos con 4 centavos. No teníamos esa apertura, porque, a ver, y esto tampoco está, el criterio no me parece errado, digamos, la deuda, como bien se aclaró previamente, la deuda es de la unidad funcional y la unidad funcional es del propietario, ¿no? Entonces, la deuda es una. Pero más allá de eso, ahora fíjense la diferencia entre lo que fue la liquidación de noviembre y la liquidación de diciembre, que fue la última que hicimos, que ya nos hace esta apertura en cuanto a que la unidad funcional, nuestro querido Montiel, nos está deudando diciembre tanto de ordinarias, tanto de extraordinarias y tanto de fondo de reserva. Entonces vamos a poder hacer un seguimiento muy prolijo y muy detallado de cuánto nos debe cada uno, ¿no? Eso también es una cuestión muy importante que se ha aplicado en este momento, tanto para gestión de la deuda vigente como de deuda anterior. A medida que, a partir de que nosotros hayamos hecho activado esto en la configuración de cada edificio, o de vuelta, esto se habilita por edificio, o sea que si tiene algún consorcio que no necesita este nivel de detalle, no tienen por qué utilizarlo tampoco. Esto me parece súper importante que quede claro. Ustedes van a elegir dónde poder darle este nivel de detalle. Y después, solamente para los fines de el ejemplo, voy a hacer una cobranza masiva. Vamos a hacer que paguen la mayoría. Perdón, esta parte puede ser un poquitín tediosa, pero muy necesaria para que les muestre cómo se va a ver o la diferencia entre la expensa que vimos hace un momento y la expensa que vamos a ver ahora. Acá vamos a repetir la misma liquidación del mes anterior. Vamos a ir a liquidar. Está bien, este mes no. Acá me está avisando que el mes pasado mandé tanta plata por fondo de reserva y este mes estoy liquidando cero. No hay problema. De vuelta, acá tengo los morosos. Acá sí ya vamos a tener esa distinción. Fíjense que me desegmenta la mora también en ordinaria, extraordinaria y fondo de reserva. Esto es una consulta que cada tanto me hacen algunos administradores, puntualmente en una etapa de capacitación inicial, que al menos en algunos casos aplican un criterio en cuanto a que la expensa ordinaria no paga intereses, o así me lo han dicho ellos, o así que lo quieren implementar, por lo cual hoy en día yo podría tranquilamente ponerle un 0% de interés a la expensa extraordinaria y que el resto sí corra con los intereses, o ponerle una tasa diferencial. De vuelta, ya les damos esa flexibilidad para que ustedes puedan aplicar el criterio que ustedes consideren necesario. Digamos, para mí lo más importante de esto es la diversidad de criterios que van a poder aplicar y que el sistema no sea el que les imponga una manera de trabajo, ¿no? A partir de ahí,
Le damos a avanzar, ya tenemos también nuevamente el prorrateo, esto no cambia en nada. Ahora bien, si vamos a ver el borrador, ¿me confirman si están viendo el borrador? Perfecto, gracias. Fíjense ahora la diferencia en que también van a tener el desglose de cuánto se recaudó en el mes en concepto de ordinarias, extraordinarias y, por ejemplo, fondo de reserva. Que esto sí era algo muy requerido. O sea, no solamente cuánto mandaron a prorratear, sino de lo que fue la liquidación, cuánto efectivamente se recaudó en concepto de qué, ¿no? Acá también es un gran diferencial, una gran ventaja para ustedes a la hora después de rendir cada mes y al mismo tiempo tener un mejor seguimiento, digamos, de lo recaudado más allá de lo liquidado. Así que bueno, de vuelta la idea de esto es que no sea una demo en profundidad ni el mayor detalle, es una introducción al tema, que se queden tranquilos que el sistema hoy lo resuelve. Esto era un pedido que fuimos eh, acumulando en estos años, desde mi rol de capacitación, así como previamente cuando estaba con el equipo comercial, solía ser un requerimiento, un pedido, y bueno, obviamente tomamos nota, fue un trabajo muy de vuelta acá, me saco el sombrero con nuestro equipo de desarrollo, fue un trabajo muy importante y de mucho tiempo, digamos, que le llevó a hacerlo, pero bueno, gracias a eso hoy en día tenemos hoy la que yo considero que es la plataforma más completa, digamos, en el mercado. Así que, bueno, acá ya le doy, dejamos de compartir. Sí, aclaro, tenemos, y digamos, que actualmente no sean clientes y estén interesados en probar y contratar el servicio, tenemos una bonificación por los primeros 2 meses, sería julio y agosto, del 50%. Así que si están interesados, completen la ficha que después los va a contactar el equipo comercial. Ahora bien, Martín, si te parece, vamos a ir a las dudas que hayan ido surgiendo. Que acá, bueno, el chat está prendido fuego. Acá yo fui Sí, tomando. aproveché tu presentación para ir leyendo y tratar de, como son muchas, tratar de juntar algunos conceptos que me gustaría aclarar. Por ahí Ok, leí, perfecto. perdón que no recuerdo el nombre porque son muchas realmente. Yo también coincido en general en que el administrador no debería meterse en la relación que existe entre locador y locatario. También lo entiendo, coincido, porque de hecho así está armado nuestro código, nuestro ordenamiento. Sin perjuicio de eso, lo cierto es que en la práctica, por lo menos los administradores que yo conozco, que son varios, están medios obligados siempre por pedido de los mismos propietarios a hacer estas distinciones. Distinciones que por otro lado, y de acuerdo a lo que hemos visto, son importantes de tener, no es que no. Por ahí vi una pregunta que me resultó súper interesante sobre qué hacemos con los boletos de compraventa, es decir, aquellas personas que viven en unidades funcionales a través del boleto de compraventa. Esto se genera cuando todavía no hay una propiedad horizontal constituida o existe lo que nosotros llamamos consorcio de hecho. Si se puede reclamar o no se puede reclamar, la respuesta es sí. El propietario o futuro propietario que va a tener un boleto de compraventa, que tiene a través del boleto de compraventa y que va a tener una escritura en su momento, es poseedor, con lo cual y se incorpora en la segunda parte del artículo que habíamos visto, que también es un obligado al pago. La discusión que existe hoy es muy jurídica, lo comento porque es bastante actual, de hecho nos ha pasado en el estudio con jueces hace un mes o dos. Hay algunos jueces que entienden que cuando uno realiza un reclamo a un poseedor, no incluye la vía ejecutiva. Nos estamos yendo un poquito del contexto de esta charla, pero me parece que es importante a los fines de entender que a través de la interpretación uno puede generar o quietud o realmente un gran caos. Entonces es importante este tipo de charlas donde tratemos de ponernos de acuerdo. Yo entiendo
algunas distinciones, he leído, mientras hablaba José, he leído todo, gente que planteaba si realmente es importante o no, gente que no estaba, y preguntas muy en concreto, vamos, sobre si la cañería es, la reparación de cañería es una expensa extraordinaria o no, sobre si he leído también por ahí que alguien planteaba que el administrador no tiene esa facultad de hacerlo, de determinar si algo es extraordinario o no. Yo insisto en que sí, y es válido que plantee que no. La explicación de por qué entiendo que sí la tiene es más que nada jurídica, pero práctica también. No es generarse un problema, como leí por ahí, ¿por qué no es generarse un problema? Porque la realidad es que es parte de las obligaciones del administrador, el determinar la cuenta expensas. Y la cuenta expensas incluye las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias. Si solamente vamos a determinar las expensas extraordinarias a través de la asamblea, vamos a tener un problema grave en cuanto a lo práctico, en cuanto a la rapidez, a la urgencia de algunos, de algunos gastos que hay que hacer. Estoy tratando de ver si había otra cosa que era interesante. Bueno, hay un tema ahí que fue recurrente entre expensas tipo A y expensas tipo B. Bueno, ojo, la distinción entre expensas tipo A y tipo B es una distinción que hace el mismo reglamento de cada edificio que lo tiene, pero no todos los edificios o no todas las propiedades horizontales, vamos a enmarcar también a los conjuntos inmobiliarios en esto, tienen esta distinción entre expensa A o expensa B. Tampoco hay ninguna obligación a que la expensa A sea de determinada forma y la expensa B sea de determinada forma, con lo cual es muy difícil responder a, a ese tipo de preguntas porque estamos hablando de consorcios en concreto. Entonces, para poder determinar si un tipo de expensa está incluido en una expensa extraordinaria o una ordinaria, lo que hay que hacer es también leer primero el reglamento. Yo aconsejo que en esas situaciones concurran con el abogado de confianza para leer bien el reglamento y a partir de ahí discernir. Las herramientas para entender qué es una y qué es otra y quién tiene que pagar una ya la tienen. Está, lo hemos conversado. No hay una verdad revelada en esto, como les digo, a lo largo de nuestro derecho, las interpretaciones van variando y lo único que pretendemos con esto es dar un tipo de interpretación, por eso hablábamos de dos teorías distintas, hay más que se pueden utilizar, pero lo cierto es que para un análisis en concreto de lo que ocurra dentro de cada consorcio hay que ver lo que ocurre en cada consorcio, es decir, tomar el reglamento de propiedad, analizarlo, no se olviden, y siempre doy este mismo ejemplo, que lo que prima es la voluntad de las partes. Lo que importa, en principio, es la voluntad de las partes. La voluntad de las partes está reflejada, en primer lugar, en el reglamento. En segundo lugar, puede estar reflejada también en las asambleas. La ley, en este contexto, es supletoria, salvo algunas consideraciones que sí o sí tienen que no pueden violentarlo, pero son situaciones menores. Pero lo que importa es la voluntad de las partes. Es decir, si el reglamento establece que las expensas tipo A son expensas que se tienen que prorratear como si fueran extraordinarias, se tendrá que hacer de esa manera. Pero no hay ninguna obligación de hacerlo, no hay ninguna norma que establezca que tenga que hacerse así, independientemente de lo que digan, y acá hago la excepción, las leyes que por zona existan. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos saben, porque acá hay gente de distintas partes del país, que en la ciudad de Buenos Aires existe la ley 941, si mi memoria no me falla, que establece algunas relaciones entre una y otra, pero es una ley de aplicación zonal, es decir, de esa jurisdicción. No es aplicable al resto del país. Por eso es importante establecer esto de manera tal que podamos tener herramientas y reglas para discernir cuando nos empezamos a meter tanto en el reglamento, en las asambleas o en la misma ley zonal de la que estamos hablando. Ok,
Ok, perfecto. ¿Alguna otra? Acá hay veo muchas consultas respecto de qué se puede considerar, digamos, o que aplica el mismo criterio. Es cómo entiendo que un gasto es ordinario o extraordinario, digamos, o cómo lo justifico, o cómo le digo justamente al consorcista, digamos que, no sé, acá, por ejemplo, hablan de un arreglo de un ascensor, que debería ser ordinario, según el ejemplo, por ejemplo. Por eso, va a depender de tantas situaciones en realidad. Al no estar determinado por la norma, que es una cosa y que es otra, pasa a lo que veíamos recién de los distintos tipos de teoría, porque alguien Mm, podría decir tranquilamente, es ordinario porque la asamblea no lo determinó como extraordinario. Entonces, usando esa primera teoría que decíamos, tranquilamente podríamos decirlo de esa forma. Lo que pasa es que no resulta una teoría justa a la hora de el trabajo del administrador, porque resulta muy tedioso el decir, che, bueno, a ver, lo sometamos todo a la decisión de la asamblea. De ahí es que empiezan a aparecer otro tipo de interpretaciones sobre la ley, como la de la habitualidad. Entonces, una reparación de un ascensor es habitual y la reparación no es habitual. El mantenimiento del ascensor sí es habitual. Entonces, para responder podríamos decir también esto. Che, pará, se rompió. ¿La reparación es habitual? No. Entonces, si no es habitual, es extraordinaria. Si es el mantenimiento, es habitual, y sí, el mantenimiento debe hacerse de manera habitual. Pero no deja de ser una teoría, este es el planteo, me parece más importante, no deja de ser una forma de interpretar la normativa, que por supuesto quedará en la interpretación que cada uno de nosotros pueda hacer desde la base de la norma, de lo que venimos charlando, y de lo que diga también el reglamento. Hay reglamentos que están muy bien diseñados, que nos exceden a todos los que estamos acá, porque fueron diseñados antes de tomar una administración, donde incluso hay reglamentos que determinan cuáles son las expensas, los gastos que deben ser considerados de una manera y cuáles son los que deben ser considerados de otra. En ese contexto, con esos reglamentos, entonces no tiene ni siquiera sentido todo el análisis doctrinario o jurídico que podemos hacer, porque el reglamento los define. Todo esto surge a partir de aquellos reglamentos donde no aparece esa distribución. Y decir, bueno, nosotros cómo lo interpretamos. Acá le estamos dando 2, 3 pautas para tener en claro esto. Lo que a mí más me parece, lo que a mí más me gustaría que se lleven, es esta situación en la cual no es tan importante determinar cuáles son las expensas ordinarias de las extraordinarias desde el punto de vista consorcial, sí desde el punto de vista de aquellos que manejan también situaciones en las cuales tienen que resolver entre propietario e inquilino. Pero lo cierto es que el administrador no tiene una gran injerencia sobre eso. A ver, estoy tratando de leer otros, hay muchos mensajes, sinceramente, es medio complicado. Yo me puedo comprometer, José, si les parece, los leemos después tranquilo y vemos si podemos armar algo más cortito para resolver, si no vamos a estar, no sé qué hora es, ya llevamos. No, por eso, me parece, hagámoslo, si les parece, nos comprometemos a lo siguiente. Hacemos un repaso de todas las consultas que nos han ido haciendo y en base a eso buscamos los casos comunes y armamos una respuesta, digamos, y después se envía la respuesta a los participantes. De esta manera, porque sí, no, ir pregunta por pregunta en este momento creo que nos va a tomar Claro, tiempo a nosotros y entraríamos tiempo a los participantes que a este momento no, ya estamos ya un en, poquito sobre la hora. claro, Eh, entraríamos en discusiones, perdón, como lo que plantea Sabrina con cierta razón, que no comparto, con que un ascensor se rompe por el uso normal. Y no siempre es así. Se rompe por la habitualidad, pero también se puede romper de otra manera, por un mal uso, por ejemplo. Entonces, no quiero entrar en esas situaciones de determinar cuándo es o cuándo es la rotura normal o no. Porque si no estamos hablando de cuándo una rotura es normal y cuándo la rotura no es normal. ok, sí, por eso, me parece perfecto. Si les parece, de vuelta, no sé, digamos, si hicieron la consulta y no la respondimos, quédense tranquilos, vamos a buscar la forma de al menos hacer una respuesta en modo general y se la vamos a estar enviando.
Así que de parte nuestra, bueno, Martín, mil gracias por tu tiempo, por tu grandísima predisposición de participar y de brindarnos tu experiencia. A todos los participantes, muchísimas gracias por el interés, el tiempo que se han tomado. Estamos a fin de mes, sé que es un momento difícil, que ya con todos los cierres, ya preparando las expensas, y así todo ha sido un número muy importante, por lo cual muchísimas gracias a todos. Martín, si querés te dejo las últimas palabras. La verdad, estoy sorprendido por la participación de la gente en el chat. Me encantaría poder tomar uno por uno. Los que me conocen saben que lo digo en serio, me encanta debatir sobre esto. Me parece que es lo más fructífero que puede pasar. Así que celebro esta participación, celebro las preguntas y bueno, insisto, me comprometo, José, con vos y con los participantes. Si quieren, tratamos de ver si podemos unir todas las preguntas en 2, 3 respuestas y después se las pasamos. Perfecto. Bueno, entonces, sin más, nuevamente y por última vez, mil gracias a todos. Nos veremos prontamente con algún otro webinar, con alguna otra caso de interés grupal. Así nos vamos ayudando entre todos a hacer de la profesión lo mejor posible. Que tengan muy, pero muy buenas tardes. Gracias, hasta luego a todos.